Bueno, comenzamos entonces con el desarrollo de los delitos sexuales, denominados en nuestro Código Penal delitos contra la integridad sexual. Se corresponden con el título tercero del Código Penal y la definición, la denominación delitos contra la integridad sexual no estaba originariamente en la redacción primigenia de nuestro Código Penal, ya que originalmente este título se denominaba delitos contra la honestidad, es decir, que era otro el bien jurídico. Las críticas a la honestidad como bien jurídico protegido nacen porque la idea de honestidad se confundía o más bien hacía referencia a una moral sexual determinada, es decir, que lo que se protegía durante la vigencia de los delitos contra la honestidad era más bien una exigencia de corrección y de respeto que imponen las buenas costumbres en el ámbito de las relaciones sexuales y se valoraban más bienes jurídicos como el pudor y el recato. Honestidad es sinónimo de reserva sexual, ¿sí? La persona que se reserva sexualmente es aquella que reserva su ámbito de intimidad, su ámbito de sexualidad, para vivirlo únicamente dentro del matrimonio. Lógicamente, esa reserva sexual solamente era exigida a las mujeres, ya que era el único grupo, digamos, de personas a quien se le exigía una indemnidad sexualmente hablando, con lo cual también encontrábamos un bien jurídico y una interpretación muy machista de los bienes jurídicos en juego. Inclusive existía antes el delito de adulterio. El bien jurídico protegido en el delito de adulterio era el interés social en la incolumnidad del núcleo de la organización familiar, es decir, que se afectaba el orden familiar concretamente con el delito de adulterio, y era más fácil para el hombre, mejor dicho, era más fácil para la mujer cometer adulterio, ya que bastaba con cualquier contacto sexual fuera del matrimonio para que se consume el delito de adulterio. En cambio, el hombre tenía que tener una manceba en ese sentido. ¿Qué es una manceba? Tenía que tener una amante a quien mantenga. Además, tenía, por ejemplo, que ponerle un departamento, pagarle las expensas, pagarle, bueno, mantenerla, digamos, básicamente a la amante para que se configure el delito de adulterio, a diferencia de la mujer que con un solo contacto sexual ya estaba cometiendo el delito de adulterio. Entonces, este bien jurídico, honestidad, tenía una fuerte connotación moral y a raíz de ahí también aparecían ciertos casos discutidos, como el abuso sexual dentro del matrimonio, el abuso sexual a la prostituta. ¿Por qué se discutía la cuestión de abuso sexual en el ámbito del matrimonio? Porque se supone que la ley civil en aquel momento imponía el llamado débito conyugal como uno de los deberes dentro del matrimonio. El débito conyugal concretamente es el deber de mantener relaciones sexuales. Hoy en día ese deber ya no existe, por lo menos no se entiende de la forma en la que se entendía en aquel momento. Entonces se sostenía que en el matrimonio era más difícil cometer abuso sexual porque el hombre tenía derecho a que la mujer le preste el llamado débito conyugal. Entonces si ella se resistía, el hombre, el marido, lo que estaba haciendo era tomar por la fuerza lo que le es debido, tomar por la fuerza lo que es suyo. Entonces la doctrina daba distintas soluciones a este tema del abuso sexual dentro del matrimonio y sugería, sostenía por alguna parte, que los abusos sexuales en el matrimonio o no se podían cometer porque era un derecho del otro cónyuge obtener el débito conyugal, o bien que era menos grave la conducta de quien exigía de parte de su cónyuge la prestación del llamado débito conyugal, es decir, exigía la prestación de esas relaciones sexuales, es menos grave la conducta, era considerada menos grave por un sector de la doctrina. Otro sector decía que no era posible cometer abuso sexual dentro del matrimonio porque, como dijimos, existía un derecho del marido a obtener esa prestación. Sin embargo, sí podía darse cuando el marido exigía esa prestación, esa relación sexual de una manera perversa o anormal. Por ejemplo, si el marido le exigía a la esposa que lleven a cabo una práctica sexual considerada anormal o pervertida, como puede ser una práctica sexual grupal, si es que el marido exigía a su esposa que tengan relaciones sexuales con varias personas más, que involucren a terceros en la práctica sexual, solamente ahí, decía un sector de la doctrina, se puede cometer violación en el ámbito del matrimonio. Por otra parte,
El abuso sexual a la prostituta también era discutido. ¿Por qué? Porque si la honestidad era el bien jurídico protegido, y la honestidad quiere decir reserva sexual, es algo de lo que claramente la prostituta carece, puesto que casualmente su trabajo consiste en la entrega del propio cuerpo al comercio sexual indiscriminado. Entonces, se sostenía que o no era posible abusar sexualmente de una prostituta, o bien que era menos grave, porque solamente se afectaba su libertad sexual y no se afectaba su honestidad, puesto que la misma claramente no existía. Bueno, a partir de la ley 25.087, que es la que viene a reformar, a operar una gran reforma en el ámbito de los delitos contra la honestidad, lo primero que se hace es cambiar la denominación del título tercero. Ya no se llama más delitos contra la honestidad, sino que va a cambiar esa noción de bien jurídico y se reemplaza por la expresión integridad sexual como bien jurídico protegido. Ahora bien, no está exenta de críticas esta redacción, integridad sexual, porque si nos abocamos a un concepto literal, íntegro quiere decir algo que está completo, algo que tiene todas sus partes, o también se puede interpretar íntegro como una cualidad de una persona que está dotada de entereza moral. Cuando decimos es un hombre íntegro, estamos haciendo referencia a una cualidad moral que tiene el individuo. Entonces se criticó también ampliamente la denominación integridad sexual, porque dijeron, bueno, miren, acá lo que hicieron en realidad fue agregarle sexual y nada más, que integridad sigue haciendo referencia a un concepto moral. Con lo cual esto sigue siendo discutido en la doctrina y sigue siendo criticado. Sin embargo, hoy en día la totalidad de la doctrina, prácticamente la totalidad de la doctrina penal, ¿sí?, entiende que integridad sexual debe ser entendida no como entereza moral en el ámbito de las relaciones sexuales, sino que debe ser entendida como libertad sexual. Libertad sexual quiere decir el derecho a la disponibilidad del propio cuerpo en el ámbito sexual. En otras palabras, libertad sexual quiere decir la facultad que tenemos los individuos de decidir con quién, cuándo, cómo y dónde tener una relación sexual, ¿sí? La autodeterminación sexual comprende eso, la libertad de decidir con quién, cuándo y demás circunstancias que hacen a la práctica de una relación sexual. Entonces, debemos interpretar delitos contra la integridad sexual como delitos contra la libertad sexual. De hecho, la mayoría de los proyectos de reforma ya prescinden de esta denominación integridad sexual y la reemplazan por libertad sexual. Entonces, el bien jurídico protegido que vamos a encontrar acá no es integridad, sino que es libertad sexual. Y respecto de los menores, se protege el libre desarrollo sexual, porque los menores en principio todavía no tienen libertad sexual, por puesto que se ha considerado que son menores intangibles, ¿sí? Vamos a ver más adelante respecto de las edades, vamos a ver que hay ciertos menores que no pueden consentir ninguna clase de relación sexual, por más que así lo quisieran, porque el legislador ha considerado que debe dispensárseles una protección aún mayor. Entonces, la libertad sexual del menor es más bien una libertad proyectada hacia el futuro, porque todavía en principio no han llegado a desarrollar del todo su psiquis como para poder comprender la naturaleza del acto sexual. Bueno, los abusos sexuales los vamos a encontrar tipificados en el artículo 119 del Código Penal, en sus 3 párrafos. Vamos a ver en el primer párrafo del artículo 119, vamos a encontrar el llamado abuso sexual simple, que antes se denominaba abuso deshonesto. En el segundo párrafo vamos a encontrar una figura nueva, una figura que agregó la ley 25.087, no tiene ningún equivalente en los delitos contra la honestidad, que se llama abuso sexual gravemente ultrajante. Y por último, en el tercer párrafo vamos a encontrar la forma más grave de abuso sexual, que es la denominada abuso sexual con acceso carnal, antes denominada, y hoy en día también se la entiende como violación. Bueno, es de aclarar que los tipos penales que están tipificados en el artículo 119 no son 3 tipos penales independientes, sino que se trata de un solo tipo penal progresivo o escalonado. ¿Qué quiere decir esto? Que sucede una situación similar a la que veíamos cuando desarrollamos el delito de lesiones, que si bien las lesiones están tipificadas en 3 artículos diferentes, 89, 90 y 91,
Eso no quiere decir que sean tres tipos penales independientes. Tenemos una figura básica, que es la de lesiones leves del artículo 89, que se va agravando conforme la producción de ciertos resultados, y lo mismo sucede en el caso del artículo 119. El abuso sexual simple es la figura básica y se va agravando conforme la aparición de determinadas circunstancias que iremos desarrollando hoy. Entonces, está diagramado el delito de abuso sexual como un tipo progresivo, no son tres tipos penales independientes. Respecto del primer párrafo del artículo 119, vamos a encontrar la redacción que será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Esto es la figura básica del delito de abuso sexual. Acá nos encontramos con el abuso sexual simple, antes denominado abuso deshonesto. La ley 27.352 del año 2017 incorporó varias modificaciones al artículo 119 de forma tal que se han terminado ciertas discusiones doctrinarias de antaño. Respecto del primer párrafo, lo que hizo esta ley es suprimir la expresión persona de uno u otro sexo porque se la considera completamente innecesaria. Digamos que antes el artículo 119, primer párrafo, decía el que abusara sexualmente de una persona de uno u otro sexo. Eso decía antes el artículo 119, primer párrafo, y es muy buena la supresión de esa expresión, puesto que no sirve de nada. Es obvio que cualquier persona puede ser sujeto pasivo del delito de abuso sexual con prescindencia de su género, así como los otros delitos no dicen el que matare a otro, sea del sexo que fuere, no lo decía ningún tipo penal, no lo dice ningún tipo penal, entonces no tenía ningún sentido de que lo diga el artículo 119. De todas formas, cuando teníamos esa expresión en el texto, entendíamos que no sumaba nada a la materia de prohibición. Es lógico que cualquier persona puede ser sujeto pasivo de este delito, ¿bien? Bueno, ahora vamos a construir la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de abuso sexual simple. Estamos viendo ahora en pantalla el cuadro, ¿sí?, de tipo objetivo y tipo subjetivo. La conducta típica en el ámbito de los abusos sexuales es común, dijimos, a las tres clases de abuso, porque no son tres tipos independientes. ¿Sí? La figura básica se compone de los siguientes elementos. Abusar sexualmente. Primero tenemos que definir en qué consiste el abuso sexual. Bueno, la doctrina sostiene que abusar sexualmente consiste en llevar a cabo actos de tocamiento en zonas pudendas de la víctima, en las partes pudendas de la víctima, y además sin consentimiento. Esa podríamos decir que es una definición de abuso sexual. La realización de actos de tocamiento, de contenido sexual, sin consentimiento de la víctima. Esa sería la estructura típica del abuso sexual simple, y a nivel subjetivo es un delito doloso. La conducta típica concretamente entonces es llevar a cabo actos de tocamiento, con lo cual se exigiría acá un contacto corporal directo. Con contenido sexual implica que tienen que ser las zonas pudendas de la víctima, que son aquellas zonas, ¿sí?, que se cubren por pudor, las partes sexuales concretamente. No comprenderían partes que la víctima cubre porque ella es pudorosa. Por ejemplo, si hay personas a quienes no les gusta que se les vean los pies y están siempre cubriéndose los pies, bueno, eso no es una zona pudenda, ¿no?, porque no tiene contenido sexual. Y por último, la falta de consentimiento, que es lo que determina la existencia de un abuso sexual. Por supuesto que en la medida en que haya un consentimiento libremente prestado, nunca podríamos estar ante un supuesto de abuso sexual. Pero desglosemos concretamente cada uno de estos elementos. Por una parte, vamos a encontrarnos con la conducta típica de realizar actos de tocamiento. Y respecto de los actos de tocamiento, nos encontramos con una serie muy importante de distintas hipótesis, ¿bien? Es decir, vamos a ver los siguientes casos. El autor que toca a la víctima directamente sobre las partes pudendas. También podemos encontrar el caso del autor que se hace tocar por la víctima, que obliga a la víctima a tocarlo a él. También podemos encontrar el caso en el cual el autor obliga a la víctima a tocar a otro. Es decir, ahora el autor no toca a la víctima ni se hace tocar por ella, pero obliga a que toque a un tercero.
Luego encontramos el caso en el cual el autor obliga a la víctima a que se toque ella misma, por ejemplo, obliga a la víctima a que practique la masturbación delante de él, y también podríamos pensar en el caso en el cual el autor obliga a la víctima a contemplar su propia masturbación, es decir, ahora no se tocan ni autor ni la víctima, pero obliga a la víctima a que vea, que presencie cómo él se está masturbando. Bueno, es lógico que esos actos de tocamiento en todos los casos involucran las partes pudendas de la víctima, que son aquellas partes que se cubren por pudor, que son los genitales concretamente, o las zonas sexuales. Ahora bien, la doctrina mayoritaria hoy en día en el ámbito de los abusos sexuales, concretamente el artículo 119, sostiene que en realidad estos son delitos de propia mano. ¿Qué consecuencia trae que sea un delito de propia mano? En principio, que se requiere un contacto corporal directo entre autor y la víctima. Es decir, que no se puede cometer un abuso sexual a distancia, ¿sí?, sino que se va a requerir un contacto corporal directo, por eso se llaman delitos de mano propia. Bueno, y aceptamos que son delitos de propia mano los abusos sexuales, y de hecho lo son, ¿sí? Vamos a tener que excluir como hipótesis de abuso sexual toda conducta en la cual no exista un contacto corporal directo entre autor y víctima, como por ejemplo la conducta del autor que obliga a la víctima a tocar a otro. Eso pareciera que desde la óptica de los delitos contra la integridad sexual, desde la óptica de los abusos sexuales, pareciera que eso no es un abuso sexual, si lo que se requiere son actos de tocamiento, actos donde exista un contacto directo. Con lo cual, solamente podríamos aceptar como hipótesis de abuso sexual las dos primeras, es decir, el autor que toca a la víctima en sus partes pudendas, o bien el autor que obliga a la víctima a que ella toque las partes pudendas del autor. No sería, porque es un delito de propia mano, no serían abuso sexual los casos en los cuales el autor obliga a la víctima a que toque a un tercero, por más que obligue a la víctima a tocar las partes íntimas, las partes pudendas del tercero, por más que la obligue a hacer eso, no sería un abuso sexual. Tampoco sería abuso sexual que obligue a la víctima a tocarse a sí misma, y tampoco los actos de mera contemplación, es decir, aquellos casos en los cuales se obliga a la víctima a contemplar la masturbación del autor, son todos casos donde no habría posibilidad de imputar un abuso sexual. Lo que no significa necesariamente que esas conductas sean atípicas, claro que no. Hay otros delitos en el ámbito de los delitos contra la libertad, como los delitos de coacciones, que aparecen tipificados en el artículo 149 bis del Código Penal. El artículo 149 bis del Código Penal tipifica la conducta de quien hace uso de amenazas para obligar a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. Y en esos casos estaremos, lógicamente, ante las hipótesis que acabamos de mencionar. Si el autor amenaza a la víctima para que toque a un tercero, la está obligando a tocar a un tercero en contra de su voluntad. Entonces, eso será una coacción. También el supuesto en el cual el autor obliga a la víctima a tocarse a sí misma, también la está obligando, por medio de la amenaza, a hacer algo en contra de su voluntad. Y por último, el caso en el cual el autor obliga a la víctima mediante amenaza a contemplar la masturbación del autor. Ahí estaremos ante un caso donde el autor hace uso de amenazas para obligar a la víctima a tolerar algo contra su voluntad. ¿Qué sería ese tolerar? Sería tolerar la masturbación frente a ella. Entonces, no quiere decir que no sean delitos las otras hipótesis, solamente que no serán delitos de abuso sexual, consistirán en otras figuras delictivas que también tienen una pena elevada, así que no, en principio, no quiere decir que esas conductas vayan a quedar impunes de ninguna manera. Bueno, ahora veamos las consecuencias dogmáticas, concretamente, que trae aparejado que sea considerado un delito de propia mano el abuso sexual. No se puede cometer por autoría inmediata un abuso sexual, porque si requerimos contacto directo entre autor y víctima, es lógico que no podemos se utilice un instrumento que obre en error. Tampoco se va a poder cometer por omisión, en la medida en que se va a exigir ese contacto corporal directo entre autor y víctima, tampoco se podría cometer por omisión. Y uno puede llegar a pensar, ¿y cuándo habrá un abuso sexual por autoría inmediata? ¿Es eso posible siquiera? Bueno, sí, técnicamente es posible, y para ello vamos a trabajar con un caso en el cual en una fiesta universitaria varias personas están en una casa muy grande,
y en cierto momento una persona tiene mucho sueño y pide al dueño de la casa si le puede prestar alguna habitación para recostarse a dormir, y el dueño de la casa accede y le permite dormir en su habitación, por ejemplo. Esta situación es advertida por otra persona, y convence a un amigo y le dice lo siguiente: mira, fulanito de tal está eh, acostado, esperándote en tal habitación, y me acaba de decir que tiene muchas ganas de tener relaciones sexuales con vos. Esta tercera persona está muy entusiasmada porque siempre quiso tener relaciones sexuales con fulanito, entonces accede, y este otro que lo estaba convenciendo le decía: mira, tenés que tener en cuenta que fulanito es muy tímido, entonces él se va a hacer que está dormido, entonces no va a participar muy activamente en la relación, pero él me dijo que vos sigas confiado, que no preguntes nada, que vayas y que tengas relaciones sexuales con él, y que no preguntes nada, es muy tímido, entonces vos tenés que hacer lo tuyo y nada más. Bien. Bueno, entonces, esta persona, ¿sí? Efectivamente va a yacer con fulanito, se acuesta con él, y por supuesto comienzan los actos de tocamiento, comienza la práctica sexual de la que se trate, y fulanito se despierta en un momento y encuentra la situación en la cual está siendo abusado sexualmente por esta otra persona. Bueno, en este caso es lógico que no estaremos ante un abuso sexual, por lo menos no en toda su dimensión objetiva y subjetiva, porque si bien es cierto que en la realidad, en el tipo objetivo, esta persona lleva a cabo actos de tocamiento, es decir, que hay un contacto corporal directo, además ese contacto corporal se realiza en zonas pudendas, y además no hay consentimiento porque es mentira. Fulanito se acostó a dormir porque tenía sueño, pero no era cierto todo lo que pergeñó, todo lo que formuló esta otra persona, sí, eso era una mentira, entonces es lógico que no hay consentimiento. Ahora bien, el delito de abuso sexual en todas sus formas es un delito doloso, entonces es lógico que el autor tiene que representarse todos estos elementos, y si bien se representa los actos de tocamiento de contenido sexual, no se representa la falta de consentimiento. Entonces uno diría que acá estamos ante un supuesto error de tipo que va a excluir el dolo. Y por más que este error de tipo sea vencible, porque efectivamente es vencible, podría haber despertado a la víctima para preguntarle si efectivamente quería tener relaciones sexuales, y por más que este error de tipo sea vencible, la consecuencia va a ser la misma. No son típicos los delitos, mejor dicho, sí, no son típicos no son típicas las acciones de abuso sexual imprudente. ¿Sí? El delito de abuso sexual solamente fue contemplado en su forma dolosa, no así en su forma imprudente. Entonces, no podremos estar acá ante un delito de parte del sujeto que fue convencido por su amigo, digamos, y él no comete delito por falta de dolo. Ahora bien, ese otro, ¿cómo lo podemos responsabilizar al que convenció, digamos, a esta persona muy crédula que yació después con fulanito? Bueno, en principio uno podría decir, puede ser un autor mediato, pero ahí viene el problema de que no se admitiría la autoría mediata en esta clase de delitos que requieren un contacto corporal directo. Es decir, yo no puedo abusar sexualmente mediante otro, ¿sí? Yo tengo que hacerlo de forma personal, porque tiene que existir ese contacto corporal directo al que estamos haciendo referencia. Entonces, no podría haber en ese supuesto autoría mediata. Tampoco podría haber instigación, porque la instigación es todo lo contrario. La instigación quiere decir crear el dolo o hacer nacer la decisión criminal en cabeza del autor, y acá eso no sucede en ningún momento. En todo momento, este sujeto piensa que fulanito quería tener relaciones sexuales con él. Entonces, no hay responsabilidad ni a título de autoría mediata ni a título de instigación. Zaffaroni en cierto punto intentó solucionar estos casos con una figura denominada autoría por determinación, cuando una persona determina directamente a otro a cometer un delito, una acción típica. El problema es que acá fulanito no lleva a cabo, o mejor dicho, quien yace con fulanito no lleva a cabo ninguna acción típica, sí solamente lleva a cabo el tipo objetivo, pero no lleva a cabo el tipo subjetivo, entonces es muy difícil sostener que acá haya una autoría por determinación, en la medida en que acá nadie está determinado a cometer una conducta típica, salvo que conducta típica la entendamos solamente como conducta típica a nivel objetivo, pero
no vemos por qué eso tenga que entenderse de esa manera, puesto que una conducta típica tiene elementos objetivos y subjetivos. Entonces, esta conducta debería quedar impune según los parámetros de la autoría y participación criminal. Tampoco se puede cometer por omisión, dijimos. Entonces, por más que una persona que esté en posición de garante observe cómo están abusando sexualmente de otra, sin hacer nada por evitarlo, pudiendo hacerlo, tampoco podría existir autoría por omisión. Imaginemos el caso de un padre que está viendo cómo abusan sexualmente de su hijo menor y no hace nada por evitar la violación, no hace nada por evitar el abuso sexual. Bueno, esto no podría ser de ninguna manera un caso de autoría por omisión, porque se requiere contacto corporal directo, no se puede abusar omisivamente. El padre tendría que haber realizado él en forma personal los actos de tocamiento cuando en realidad no los hace. Entonces estaríamos acá ante la dificultad de penar esa conducta más que como una mera omisión de auxilio, porque por más que exista posición de garante, para que se dé un abandono de personas, tiene que haber un peligro para la vida, un peligro para la integridad física, y eso podría no suceder. Podría ser que sea un abuso sexual simple, es decir, realizar actos de tocamiento superficiales donde no haya un peligro para la vida en la integridad física. Ahora bien, respecto de estos casos, respecto de la comisión por omisión del delito de abuso sexual, pareciera que el artículo 133 de nuestro Código Penal tiene una solución. El artículo 133 del Código Penal nos dice lo siguiente: los ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes, afines en línea recta, hermanos, tutores, curadores, y cualesquiera persona que con abuso de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, de confianza o encargo, cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la pena de los autores. Es decir, el artículo 133 del Código Penal plantea una excepción a las reglas de la participación criminal. Fíjense que acá nos dice que estas personas que acabamos de mencionar, ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes, etc., si cooperan a la perpetración de cualquiera de los delitos sexuales, es decir, todos los delitos comprendidos en este título, van a ser reprimidos con la pena del autor, ¿sí? Van a ser reprimidos con la pena de los autores, ¿sí? Aun cuando su cooperación no haya sido necesaria. Si leemos el texto, dice cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título. Es decir, no hace distinción respecto de la cooperación primaria, no hace distinción respecto de la cooperación secundaria, todos responden con la pena de los autores, a diferencia de los criterios generales o de los parámetros genéricos para la participación criminal, donde existe una reducción de la pena para los casos de cooperación secundaria. Entonces, esta sería una excepción a las reglas de la participación criminal, y acá podría ingresar la conducta del padre que no hace nada por salvar a la criatura, puesto que podemos estar ante un aporte omisivo. La participación criminal también se puede cometer por omisión. Entonces, si es que entendemos que la participación criminal se puede cometer por omisión, entonces la conducta del padre que acabamos de desarrollar, ¿sí?, será punible como si hubiera sido autor, aunque no es autor, ¿sí?, porque cooperó omisivamente, estando en posición de garante. Su cooperación fue omisiva, ¿sí?, no hacer nada por salvar a su hijo que estaba siendo abusado sexualmente. Entonces, esa es la solución que da nuestro Código Penal para estos casos. En el artículo 133 se tipifica la conducta de quienes, abusando de esa situación de poder, cooperaren de cualquier modo a la perpetración de cualquiera de los delitos sexuales. Bueno, respecto del ánimo de lujuria, es decir, se plantea la doctrina si es necesario o no que exista ánimo de lujuria a la hora de perpetrar un abuso sexual. Y acá vamos a encontrarnos con dos doctrinas: por una parte la doctrina objetivista y por otra parte la doctrina subjetivista. La doctrina objetivista dice que no es necesario ningún ánimo de lujuria en la medida en que la parte pudenda sea tal, es decir, que se toque una parte objetivamente pudenda. Eso ya es suficiente para imputar un abuso sexual, más allá de que el autor busque o no
una satisfacción. Si es que tenía ánimo de broma, si es que un sujeto le toca las nalgas, digamos, a otra persona, con ánimo de broma, ¿sí? Con ganas de hacerle, digamos, una broma pesada, será un abuso sexual, aun cuando no exista apetito de lujuria. Y la doctrina subjetivista, por otra parte, dice que lo determinante para que exista un abuso sexual es el ánimo de lujuria, es decir, que el autor persiga el desfogue sexual, que busque desahogarse sexualmente. Eso es lo que plantea la doctrina subjetivista, más allá de que lo que se toque sea o no una parte pudenda, es decir, que es un poquito más extrema que la anterior. Según la doctrina subjetivista, sería un abuso sexual la conducta de quien se excita tocando los cabellos de otra persona. Imaginen, por ejemplo, que una chica tiene el cabello muy largo y además tiene un compañero de estudio que siempre en los recreos del estudio le gusta tocarle el cabello, acariciarle el cabello, y ella se lo permite, digamos, y él en realidad está experimentando internamente un goce sexual muy importante, porque él goza sexualmente tocando los cabellos de otra persona, es algo que lo excita mucho. Bueno, la doctrina subjetivista va a decir que ese es un abuso sexual, porque el sujeto lleva a cabo ese tocamiento, sea del cabello, del hombro, de los talones, de las rodillas, por ejemplo, ¿sí? Y está gozando sexualmente, está imprimiéndole ánimo de lujuria a su tocamiento. Entonces, según la doctrina subjetivista, estaremos ante un caso de abuso sexual. Bueno, ¿cuál es la doctrina correcta? Ninguna de las dos doctrinas aparece como recomendable, porque la doctrina objetivista tendría que decir que también es abuso sexual la conducta del ginecólogo que toca a la mujer en el medio de un tacto vaginal. Tendría que decir que eso ya podría ser un abuso sexual, porque alcanza con que la parte pudenda, ¿sí?, sea tal objetivamente, y la doctrina subjetivista nos lleva a situaciones también mucho más extremas, de decir que una persona que se excita tocando un codo o una mano que no tiene carácter de zona pudenda también sería un abuso sexual, llevaría a soluciones injustas. Las dos teorías llevadas al extremo llevarían a una solución injusta. Entonces, en principio es cierto que no se requiere como un elemento el ánimo de lujuria, ¿sí? No es un elemento del tipo. Estos casos deben ser resueltos siempre por medio de la teoría de la imputación objetiva también, ya que el médico que está practicando el tacto vaginal no solo que cuenta con el consentimiento de la mujer, sino que además está dentro del ámbito del riesgo permitido. ¿Sí? Estamos en el ámbito de la realización del rol. El rol del ginecólogo es llevar a cabo ese tacto vaginal. Ahora, en la medida en que el ginecólogo haya engañado a la víctima, haciéndole creer que el tacto vaginal era necesario cuando en realidad no lo era, bueno, a partir de ahí estaremos ante un abuso sexual, ya que a partir de ahí el médico ha excedido su rol. Entonces, esta discusión objetivista-subjetivista perdió vigencia a través de los años con la aparición de la imputación objetiva y las consideraciones respecto al consentimiento válido y demás. Sin embargo, sí hay un caso puntual que tiene que ser resuelto teniendo en cuenta esta discusión, y es la del beso compulsivo, ya que el beso contra la voluntad de la víctima es un supuesto o no de abuso sexual. Es una de las preguntas que se siguen planteando en la doctrina. Por supuesto, el beso en la boca, ¿sí? Si es que el autor besa compulsivamente, es decir, besa contra la voluntad de la víctima, le besa los senos, o le besa las nalgas, le besa la vagina, le besa el pene, por supuesto que ahí no vamos a discutir si eso es un abuso sexual. Ahí es lógico que hay un abuso sexual, porque el beso ha sido dado en partes pudendas, en partes que tienen un significado sexual muy importante. ¿Qué pasa con la boca? ¿Qué pasa si es que el autor le da un beso en la boca contra la voluntad de la víctima? Eso no es un abuso sexual. Bueno, en principio, un sector de la doctrina está reticente a aceptar eso como un abuso sexual, porque dice, bueno, pero la boca no es una parte pudenda, ni siquiera se cubre por motivos pudorosos. Por lo menos en nuestra cultura, la boca no se cubre. Bien. Ahora, si bien esto es cierto, también hay que aclarar que los besos en la boca no son una conducta que se lleve a cabo indiscriminadamente con cualquier persona, ¿sí? Por lo menos yo no, en principio, digamos. Uno no se anda dando besos en la boca, digamos, con cualquier persona. El significado que se da al beso en la boca es
un significado que está asociado a lo sexual. A diferencia del beso en la mejilla. El beso en la mejilla tiene otro significado socialmente, está asociado a un saludo, digamos. Eso quiere decir un beso en la boca, un saludo, una felicitación, una cortesía, pero no un beso en la boca. En la mejilla, sí, está asociado a otras situaciones que nada tienen que ver con lo sexual, pero el beso en la boca sí tiene una fuerte connotación sexual. Entonces, para resolver este problema sí vamos a tener que ir a esta discusión doctrina objetivista o doctrina subjetivista. El beso compulsivo va a ser un abuso sexual en la medida en que el autor busque el desfogue sexual. Si el beso en la boca que le dio a la víctima era para, de alguna manera, desfogarse sexualmente, es decir, si le daba una connotación sexual o un contenido sexual al beso que le dio en la boca contra la voluntad de la víctima, entonces ahí sí estaremos ante un caso de abuso sexual. De lo contrario, no. Si es que le dio un beso en la boca por alguna otra circunstancia, entonces no sería un supuesto de abuso. Solamente será abuso en la medida en que haya existido ese ánimo lujurioso persiguiendo ese desfogue sexual. Bueno. Respecto del consentimiento, habíamos dicho que la conducta típica de abuso sexual implica la falta de consentimiento de la víctima, porque lo que vuelve atípica una conducta de una relación sexual entre dos personas es que prestaron ambos el consentimiento. Si en el ámbito de una relación sexual una de ellas no prestó su consentimiento, entonces eso quiere decir que estamos ante un abuso sexual. ¿Sí? El consentimiento libremente prestado es lo que excluye de la tipicidad cada vez que alguien tiene relaciones sexuales. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis de falta de consentimiento? Bueno, nuestro Código Penal, si bien no dice literalmente sin consentimiento el tipo del artículo 119, no encontramos nunca esa expresión literalmente. Sí se entiende que falta el consentimiento cuando se dan los denominados medios comisivos del abuso sexual. ¿Cuáles son los medios comisivos del abuso sexual? Los que estamos viendo ahora en este momento en pantalla, que son víctima menor de 13 años, cuando existe violencia, cuando existe amenaza, cuando existe abuso coactivo o intimidatorio de ciertas relaciones de dependencia, autoridad o de poder, dice el código, o aprovechamiento de circunstancias que impiden a la víctima consentir libremente el acto, y ahí vamos a trabajar distintas hipótesis. En principio, comencemos con la víctima menor de 13 años. Respecto de los menores de 13 años, existe una presunción que no admite prueba en contrario, es decir, que es una presunción iuris et de iure, de que los menores de 13, es decir, hasta 12 inclusive, no han desarrollado suficientemente su madurez o su psiquis, sino no han madurado lo suficiente como para comprender el alcance o la relevancia de un acto sexual. El consentimiento les es completamente negado a estos menores. El legislador ha dicho, por debajo de los 13 años, ningún consentimiento puede ser considerado válido de ninguna manera. Con lo cual, cualquier acto sexual llevado a cabo con un menor de 13 años, por más que el menor de 13 años lo consienta, va a ser un caso de un abuso sexual. ¿Sí? No hay posibilidad para un menor de 13 consentir un acto sexual de ninguna naturaleza, puesto que esa es la protección que se ha establecido para los menores de esa edad. Es una presunción que no admite prueba en contrario, entonces no tenemos que probar nada en el proceso penal si es que se comprueba que han habido actos de tocamiento en las zonas pudendas de una persona menor de 13 años, no tenemos nada que comprobar respecto a la madurez del menor. Eso es completamente irrelevante, porque quizás la víctima sea muy precoz y que efectivamente ya comprenda el significado del acto sexual. Puede tener, por ejemplo, 12 años, ser una persona que haya desarrollado muy bien su madurez, su psiquis y demás, pero el legislador ha dicho que no. El legislador le ha querido otorgar una mayor protección a los menores de 13 y lo ha hecho con buen criterio además. Entonces, en la medida en que la víctima sea menor de 13 años, no es relevante ningún consentimiento, es completamente irrelevante, ya que esa presunción no admite ninguna prueba en contrario. Ojo que hay que recordar que este es un delito doloso, entonces para que se dé el delito en su doble faz, objetiva y subjetiva,
el autor tiene que saber, tiene que conocer la edad de la víctima. Por lo menos tiene que saber que es menor de 13 años. Si pensaba que tenía 9 y tenía 10, eso es irrelevante, digamos. Mientras sepa que es menor de 13 años, alcanza con eso, ¿sí? Ahora, si el autor no conoce la edad de la víctima, si tiene relaciones sexuales con una persona de 12 años representándose falsamente que tenía 15, en un caso como ese, no habrá dolo respecto de este medio comisivo, por lo menos, entonces la conducta podría ser atípica. Digo podría porque también puede pasar que exista otro medio comisivo, puede ser que la amenace para tener relaciones sexuales. La falta de consentimiento alcanza con que se dé uno de todos estos medios comisivos para que se tipifique el abuso sexual. No es necesario que se den todos, ¿sí? Entonces, si una persona amenaza a otra, ¿sí? Para que tenga relaciones sexuales, no importa que sepa la edad que tenga la víctima, ¿sí? Ya está en su mente el medio comisivo amenazas, eso sí se lo está representando porque lo está haciendo él mismo, así que en un caso como ese no cabría hablar de exclusión del dolo, digamos. El dolo de abuso sexual está porque él sabe que está violentando a la víctima por vía de las amenazas. Bueno, ahora, fuera de los casos de la minoría de edad, de los menores de 13 años, que son los sujetos que no pueden consentir, primero tenemos que aclarar que los menores de 13 años, en relación a ellos, lo que se protege es una especie de indemnidad sexual o intangibilidad sexual, porque la libertad sexual de estos menores está más bien asociada hacia el futuro, porque no podemos decir que acá la libertad sexual es lo que se protege, porque estos menores no tienen libertad sexual, se les ha negado toda posibilidad de consentir un acto sexual en forma libre, entonces esa libertad sexual en realidad está orientada más bien hacia el futuro, ¿sí? No tienen actualmente una libertad sexual, ¿sí? Está más bien proyectada hacia el futuro. El libre desarrollo de su sexualidad es lo que se protegería en el caso de los menores de 13 años. El segundo de los medios comisivos es la violencia. La violencia implica el ejercicio de fuerza, el ejercicio de fuerza física o el despliegue de una energía física para vencer la resistencia de la víctima. Eso quiere decir violencia. La violencia debe ejercerse sobre la persona de la víctima para vencer la resistencia, aunque no es necesario que exista resistencia en el ámbito de los abusos sexuales. Eso es irrelevante. Por más que la víctima no se resista, en la medida en que haya dicho que no, en la medida en que haya negado el consentimiento, ya alcanzaría con ellos. Pero la violencia quiere decir eso, ¿sí? Despliegue de energía física sobre la persona de la víctima para vencer su resistencia respecto del abuso. Respecto de la violencia, hay que hacer una aclaración importante porque nuestro Código Penal en el artículo 78, es decir, en la parte general, establece una equiparación donde nos dice que va a ser considerado el uso de violencia ciertos casos que en principio no son literalmente uso de violencia. El artículo 78 del Código Penal, es decir, parte general, dice lo siguiente: queda comprendido en el concepto de violencia el uso de medios hipnóticos o narcóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el autor, para llevar a cabo el abuso, hipnotiza a la víctima o la narcotiza, es decir, de alguna manera le da alguna sustancia para que la víctima se quede dormida, bueno, entonces en ese caso estaremos ante un supuesto de violencia, ¿sí? Técnicamente no es violencia, ¿sí? Dar un narcótico a alguien o hipnotizar a otro, eso no es literalmente ejercicio de violencia, pero el legislador ha establecido una llamada analogía legal. La analogía legal sí está permitida en derecho penal porque es la propia ley la que determina la analogía, es decir, el alcance de la analogía. La analogía que está prohibida en derecho penal es aquella que, siendo más perjudicial para el imputado, proviene de una interpretación del juez a la hora de aplicar la ley. Sin embargo, acá no estaríamos ante un caso de analogía prohibida porque el propio legislador, sí, es la propia ley la que establece esa analogía. Bien, bueno. Luego tenemos otro medio comisivo que en realidad es un poco redundante cuando nos habla de abuso coactivo o intimidatorio de relaciones de dependencia, de autoridad o de poder. Bueno, ¿por qué digo que es
redundante y reiterativo porque fíjense que nos habla de abuso coactivo e intimidatorio. Cada vez que nos referimos a coacciones o cada vez que nos referimos a una intimidación, en realidad nos estamos refiriendo a una amenaza, ¿sí? Entonces, todos estos casos podrían haber sido reconducidos ya a la expresión más genérica que es amenaza. Es decir, en el ámbito de ciertas relaciones de dependencia, la relación de dependencia es, por ejemplo, el caso de la relación laboral. A eso se refiere el código cuando habla de relaciones de dependencia entre el patrón, si el empleador y el empleado. Bueno, si se abusa de esa relación de dependencia de forma coactiva o de forma intimidatoria, estaremos ante el caso de abuso sexual, si con ello se logró llevar a cabo después un abuso sexual. ¿Cuál sería el caso? El caso del empleador que amenaza al empleado y le dice que si no accede a tener relaciones sexuales con él, lo va a despedir o le va a hacer la vida imposible, o le va a cambiar las condiciones de labor por otras más perjudiciales, etc. Bueno, eso sería un caso de abuso coactivo e intimidatorio de esa relación de dependencia, que como dije, en realidad ya podría haber sido reconducida al concepto genérico de amenaza y era suficiente con eso. Lo mismo con las relaciones de autoridad o de poder en el ámbito de ciertas fuerzas donde existen jerarquías, pueden ser el ámbito de las fuerzas militares, por ejemplo, ahí encontramos la jerarquía castrense como ejemplo de relaciones de autoridad o de poder. Bueno, pero en todos los casos de estas relaciones, lo que vuelve típico el medio comisivo es que haya un abuso coactivo o intimidatorio. ¿Y qué es la coacción? ¿Qué es la intimidación? Son en definitiva el efecto de la amenaza. La intimidación es el efecto de la amenaza, así que podríamos decir que este medio comisivo en particular ya es muy reiterativo. Por último, el código utilizó con muy buen criterio una fórmula abierta, ya que el abuso sexual es un tipo penal abierto, no están cerrados todos los casos en los cuales no hay consentimiento, sino que hay una fórmula que dice que también es típica la conducta de aquella persona, de aquel autor, que se aproveche de cualquier circunstancia que impida el libre consentimiento. De esta forma vamos a encontrar muchos supuestos, como la víctima privada de sentido, la víctima privada de razón, el caso de los llamados tocamientos sorpresivos, también el engaño para llevar a cabo el acto sexual. Son todos casos, en definitiva, en los cuales la víctima no puede consentir libremente el acto. En el caso de los dos primeros, la víctima privada de sentido, que es la persona que está dormida, por ejemplo, bueno, esa persona no puede consentir libremente el acto casualmente porque está inconsciente en ese momento, entonces no tiene la posibilidad de decir que sí o que no ante el acto sexual, ¿bien? También ocurre lo mismo respecto de las víctimas privadas de razón, que son aquellas personas que tienen algún padecimiento mental, podríamos estar ahí ya en el ámbito de las oligofrenias o de las insuficiencias de las facultades mentales, también podríamos estar en esos casos. Podría ser una víctima que sea inimputable desde el punto de vista de nuestra denominación. Bueno, ¿qué pasa con esos casos? Bueno, también en principio son supuestos de abuso sexual porque la víctima no pudo consentir libremente el acto, pero, sin embargo, hay que tener cuidado con los casos de víctimas privadas de razón, porque acá la presunción ya no es iuris et de iure, como en el caso de los menores de 13 años. Acá sí se admite la prueba en contrario. ¿Por qué? Porque las personas que padecen enfermedades mentales no por ello dejan de tener derecho a ejercer libremente su sexualidad. Y ese derecho, ¿sí? no se lo podemos quitar, no podemos privar del derecho a una persona de tener relaciones sexuales solamente porque tiene alguna especie de retraso madurativo o algo por el estilo. Entonces tendremos que determinar en cada caso concreto si la enfermedad mental que padecía o el retraso mental que padecía le permitía o le impedía o no, mejor dicho, y comprender el acto sexual. Entonces, respecto de las víctimas privadas de razón, ahí sí tenemos que probar que en el caso concreto podía o no consentir, podía o no comprender, ¿sí?, lo que implica consentir un acto sexual. De lo contrario, estaríamos negándole el derecho a tener relaciones sexuales, al desarrollo de la vida sexual a alguien, sí, que tiene una enfermedad mental, y eso no sería correcto, por supuesto que no.
También encontramos en este supuesto el caso de los llamados tocamientos sorpresivos. Hoy habíamos dicho que para que se configure un abuso sexual no es necesario que exista resistencia de parte de la víctima, porque puede ser el caso de un tocamiento sorpresivo. Imaginen el caso de una mujer que está caminando por la calle y que de repente aparece un hombre y que sorpresivamente le toca las nalgas o le toca los senos y sale a correr. Bueno, en ese caso, la víctima no tuvo ni siquiera tiempo de resistirse. ¿Sí? No tuvo ni siquiera tiempo de resistirse porque el tocamiento fue sorpresivo. Y como el tocamiento fue sorpresivo, no hubo tampoco ocasión para que la persona consienta libremente el acto. Entonces también estaremos acá ante el aprovechamiento de circunstancias que impiden consentir libremente el acto respecto de los tocamientos que se llevan a cabo por sorpresa. No es necesario, insisto, la resistencia para que se configure un abuso sexual. Por último, también podemos encontrar casos como el engaño, el caso que habíamos citado hoy previamente respecto del ginecólogo que engaña a la paciente haciéndole creer que es necesario un tacto vaginal para evaluar la situación de su dolencia y en realidad no era necesario. Bueno, también ahí estaremos ante un caso de abuso sexual. El medio comisivo será el engaño, ¿sí? Como el autor engañó a la víctima, no puede consentir libremente el acto. Es decir, va a decir que sí, pero en realidad ese consentimiento no es libre porque no es un consentimiento informado. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos del consentimiento válido. En principio tiene que ser libre de coacciones. Si es que la víctima prestó su consentimiento porque la amenazaron, es lógico que ese consentimiento no es libre. También tiene que ser libre de engaños y tiene que existir un conocimiento de las condiciones de realización del acto, es decir, que tiene que saber la víctima, ¿sí? Que el acto tiene una connotación sexual. El consentimiento tiene que ser anterior al acto sexual, ¿sí? Si la víctima perdona más adelante al abusador, eso tiene un efecto diferente a nivel típico, a nivel de tipicidad, no tiene ningún efecto que la víctima perdone a su abusador con posterioridad. Sí, vamos a ver que después en el ámbito procesal tiene alguna cosita que ver, pero por lo menos no acá. ¿Sí? Si es que la víctima perdona con posterioridad, eso no es prestar consentimiento. El consentimiento tiene que ser prestado anteriormente, con anterioridad al acto sexual. Además, el consentimiento debe mantenerse en todo momento. Durante todo el acto sexual debe mantenerse el consentimiento. Si en algún momento la víctima retira el consentimiento, todo lo que viene después sí, ya será considerado un abuso sexual. Y en este caso planteamos el ejemplo de la mujer que acepta tener relaciones sexuales por vía vaginal y más adelante su compañero sexual la quiere acceder por vía anal o la quiere acceder por vía bucal y eso no es consentido por su compañera sexual y a partir de ahí la falta de consentimiento determinará que si lo hace igual será un abuso sexual. ¿Sí? Más allá de que prestó el consentimiento, inicialmente había consentimiento, si la víctima, o mejor dicho, si la otra persona retira el consentimiento, todo lo que viene después es un abuso sexual. Además, tiene que existir capacidad para consentir. Eso está vinculado a lo que vimos hoy respecto de los menores de 13 años que no tienen capacidad para consentir ningún acto sexual. Más adelante vamos a ir viendo que hay otras limitaciones respecto de la edad cuando veamos el delito de estupro y cuando veamos el delito de corrupción de menores vamos a ver que hay otras limitaciones respecto de la edad. En principio la que vemos hoy es la de los menores de 13 años. Si tiene hasta 12 años cumplidos, inclusive no tiene capacidad para consentir ningún acto sexual. Vamos a ver después que el menor de 15 y el menor de 18 tiene un margen un poco mayor para consentir actos sexuales. Y además tiene que ser conocido por el autor. El autor tiene que saber, ¿sí?, que hay consentimiento o que no hay consentimiento. Es un elemento del tipo penal, la falta de consentimiento, entonces el autor tiene que saber, ¿sí?, que está obrando sin consentimiento. Bueno. Esto respecto de la figura básica de abuso sexual en el primer párrafo. Luego vamos a encontrar la primera de las agravantes en el ámbito de los delitos de abuso sexual. La primera de las agravantes es la del segundo párrafo, abuso sexual gravemente ultrajante. En los siguientes términos, la pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso, por su duración o por sus circunstancias de realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante
para la víctima. Esta incorporación, esta figura intermedia, que podemos decir es una figura intermedia entre el abuso sexual simple y la violación, fue incorporada por la ley 25.087 y no tiene ningún equivalente en el ámbito de los delitos contra la honestidad. No hay una figura penal equivalente en la época en que existían los delitos contra la honestidad. No había una figura que se corresponda con el abuso sexual gravemente ultrajante. Es una novedad de la ley 25.087 que se mantiene hasta hoy. Bueno, vamos a ver los elementos. Como es un agravante del abuso sexual simple, por supuesto que en principio se comparten todos los elementos de la figura básica y además tenemos que agregar algunas cosas más. El fundamento del agravante es el mayor contenido humillante y degradante para la víctima, puesto que acá no solamente se va a afectar la integridad sexual, la libertad sexual, sino que además se afecta la dignidad de la víctima, puesto que recibe un trato de una humillación, recibe mayor humillación por distintas circunstancias que vamos a pasar a desarrollar en breve. Ese mayor contenido humillante puede provenir de dos situaciones, de la duración o de las circunstancias de la realización del acto, que es lo que nos dice el párrafo segundo del artículo 119. Bueno, autores como Tenca en esta materia sostienen que la duración para que un abuso sexual sea considerado gravemente ultrajante debe exceder en el tiempo aquel periodo, aquel lapso de tiempo que normalmente se utiliza para lograr el desfogue sexual o el desahogo sexual, ¿sí?, del autor. Basta con que dure más de lo que normalmente, ¿sí?, tiene que durar un abuso sexual. O que se reitere mucho tiempo, digamos, que se reitere muchas veces en el tiempo. Y Tenca propone el ejemplo del padre que se introduce todas las noches durante 6 meses en la recámara de su hijo y lleva a cabo actos de tocamiento. Bueno, la duración sería la prolongación en el tiempo de esos tocamientos. También propone el caso de quien besa lascivamente a la víctima durante 1 hora o más de 1 hora. Bueno, también en ese caso será un abuso sexual gravemente ultrajante por su duración. También puede ser abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de la realización del acto, que tiene que ver con circunstancias propias del acto o circunstancias que rodeen al acto. Por ejemplo, no es lo mismo abusar sexualmente de una persona en 4 paredes, donde nadie la está observando, cuando en realidad no es lo mismo ese ejemplo que el caso en el cual se practica el abuso sexual, los actos de tocamiento delante de la familia, por ejemplo, ¿sí?, delante del cónyuge, delante del padre, delante de la pareja. Bueno, son todos casos donde la doctrina señala por circunstancias de realización. Hay que sostener que acá es más humillante, tiene mayor contenido humillante para la víctima ser tocada delante de sus familiares, delante de sus amigos, o delante de terceras personas. Bueno, eso en definitiva podría ser un ejemplo de abuso sexual gravemente ultrajante. Claro que este tipo penal plantea un problema constitucional, porque es claramente afectatorio del principio de legalidad, porque si bien el segundo párrafo del 119 habla de un sometimiento, mayor sometimiento, digamos, ¿sí?, mayor cosificación, si se quiere. Sometimiento quiere decir cosificación de la víctima. Es lógico que hay un mayor contenido humillante, pero los parámetros que nos da la ley son insuficientes. ¿Cómo es eso de la duración? ¿Cuánto tiene que durar, en definitiva, un abuso sexual para ser considerado gravemente ultrajante? Circunstancias de realización. ¿Y qué circunstancias de realización concretamente tienen que ser las que rodean al acto o propias del acto sexual para considerarlo gravemente ultrajante para la víctima? Es obvio que el desfogue sexual del autor o el desahogo sexual del autor es un criterio que no lo podemos tomar en consideración, porque ¿cuánto dura, digamos, una práctica sexual normal? Digamos, ¿cuánto dura una práctica donde una persona busca el desfogue sexual propio, digamos? ¿Y qué tiene que ver eso, digamos? O sea, no lo podemos saber, digamos. Entonces,
está muy lindo redactado el artículo, el párrafo, pero no dice nada, digamos. Dice duración, pero ¿cuánto es duración? ¿1 hora, 2 horas? ¿Sí? Es difícil de saber. Entonces, si es tan difícil de conocer la materia de prohibición, entonces estamos ante un tipo penal vago e incierto, porque se han utilizado fórmulas ambiguas, ¿sí? Donde no se puede comprender concretamente cuál es la materia de prohibición, con lo cual se estaría vulnerando el principio de legalidad en su exigencia de ley cierta, ¿sí? La ley tiene que ser descriptiva y tiene que desarrollar e indicar muy bien cuál es la materia de prohibición, en este caso no lo hace, entonces estamos ante un tipo penal claramente inconstitucional. Además, la doctrina tradicional, la doctrina anterior a 2017, sostenía que el abuso sexual gravemente ultrajante se podía dar, por ejemplo, en los casos de sexo oral, o podría darse en los casos en los cuales se introduzcan objetos por vía anal o vaginal. Bueno, el problema con esos ejemplos que nos daba la doctrina es que se operó una reforma en el año 2017, que es la reforma de la ley 27.352, que vino a reformar el tercer párrafo del artículo 119 y vino a terminar con un montón de discusiones. Es una de las reformas más felices y más sanas que ha tenido nuestro sistema penal, puesto que es muy clara la redacción y es muy claro todo lo que se encuentra dentro de la materia de prohibición en el artículo 119, párrafo tercero. Entonces, esta reforma de la 27.352 vino a vaciar cada vez más el gravemente ultrajante. ¿Por qué? Porque antes se sostenía casos del sexo oral, los pateábamos de alguna manera para el segundo párrafo porque era más humillante, la succión del pene, por ejemplo. En cambio hoy, con la nueva redacción del tercer párrafo, queda totalmente claro que el caso es, los casos de sexo oral, por lo menos la succión del pene, la introducción de objetos por vía anal-vaginal, son todos casos hoy en día de abuso sexual con acceso carnal y ya no podemos tomar en consideración esos actos para el gravemente ultrajante. Entonces está cada vez más vacío el segundo párrafo y hubiera sido muy bueno que la ley 27.352 hubiera derogado el segundo párrafo. Nos hubiera venido muy bien que hayan derogado esta forma de abuso sexual o bien que la hayan adaptado, que hayan cambiado la redacción para que no sigamos teniendo este problema constitucional. Bueno, el tercer párrafo del artículo 119, donde encontramos el abuso sexual con acceso carnal, antes denominado violación, aunque hoy en día le seguimos diciendo violación por una cuestión de economía. Dice el tercer párrafo, la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, hubiere acceso carnal, por vía anal, vaginal u oral, o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Entonces acá vamos a encontrarnos con un tercer párrafo del 119 más amplio, ¿sí? Ahora hay más casos de abuso sexual con acceso carnal que antes eran considerados casos de abuso sexual gravemente ultrajante. Concretamente, ¿cuál es la modificación de la ley en cuestión? Antes existía otra frase distinta, no estaba tipificado de esta manera, además de que los casos de acceso carnal instrumental, es decir, con objetos, no estaban tipificados expresamente. La ley anterior, el tercer párrafo anterior, decía hubiera acceso carnal por cualquier vía. Esta fórmula, por cualquier vía, venía de alguna manera a querer incluir los casos de la succión del pene, que son los casos de la felatio inore. Entonces, la ley 25.087 lo que hace con el tercer párrafo del artículo 119 es decir, bueno, para que también sean considerados los casos de acceso carnal por vía bucal, vamos a decir por cualquier vía, cosa de que ahora sí ya se incluye la boca y eso ya no haya más discusiones. Bueno, el problema es que la expresión cualquier vía también era lesiva del principio de legalidad en su exigencia de ley cierta, y la discusión sobre la felatio inore se mantuvo hasta el año 2017 con la sanción de la ley 27.352. ¿Por qué? Porque cualquier vía también podría haberse referido, por ejemplo, a una herida de una operación, sí, que todavía no ha cicatrizado.
también podía referirse a las fosas nasales, podía referirse a los oídos, todos son vías, digamos. Todos son orificios del cuerpo, y claramente que acceso carnal no es introducir el pene por la nariz o introducir el pene por las orejas, también no es eso técnicamente un abuso sexual. Entonces la doctrina ya entendía, la doctrina mayoritaria anterior a esta ley, sostenía que cualquier vía quería decir vía vaginal o vía anal, y nada más que eso. ¿Sí? Bueno. Ahora la discusión sobre la felatio inore ha terminado, ¿sí? Ya la succión del pene es considerada un caso de abuso sexual con acceso carnal. Al margen de que hay casos especiales que vamos a ver en breve, donde vamos a encontrarnos con que todavía hay ciertos márgenes de duda respecto a algunas conductas. Bueno, entonces ya enunciamos en qué consistió concretamente la reforma. La redacción anterior por cualquier vía era lesiva del principio de legalidad. El sujeto activo del delito, se planteaba la discusión si la mujer podía ser sujeto activo del delito de violación, porque la mujer no tiene pene, por lo menos no biológicamente hablando, entonces está privada del miembro viril, entonces no puede acceder carnalmente. La mujer sí puede hacerse acceder carnalmente por un hombre, pero en la medida en que no tenga pene no puede acceder ella, digamos. Bueno. En cambio, esta discusión ya con la ley 25.087, es decir, no con la ley de 2017, ¿sí? Ya con la ley 25.087, que es la que reforma los delitos contra la honestidad, ya esta discusión se terminó, porque cambió el verbo típico, ¿sí? Es decir, el legislador, cuando reforma el artículo 119, ahora dice el cuando hubiere acceso carnal, es decir, cuando hay acceso carnal. Y no cuando tuviere, que era la redacción anterior. Antes de la 25.087, la conducta típica era tener acceso carnal. ¿Y quién es el único que puede tener acceso carnal? Es el hombre, porque es el único que tiene el miembro viril. Sin embargo, con el cambio de la redacción, ahora dice hubiere el texto. Ya decía hubiere antes de 2017, ya decía hubiere con la ley 25.087. Ya se había terminado esa discusión. ¿Bien? Bueno, entonces también la mujer puede ser sujeto activo, porque ahora el texto dice cuando hubiere acceso carnal. Entonces la mujer que se hace acceder carnalmente por un hombre, que logra de alguna manera la erección del hombre y se hace acceder carnalmente por él, estamos también ante un caso de violación, donde la autora es una mujer. Lógicamente que con la reforma de 2017 esto queda todavía más claro, porque la mujer puede puede practicar el llamado abuso, el abuso sexual con acceso carnal con instrumentos. ¿Sí? La mujer puede, por ejemplo, introducir un elemento dentro del ano o de la vagina de otra persona, entonces estaría, si no hay consentimiento de la otra persona, estaría siendo autora de una violación. Así que cada vez más estamos convencidos de que existe la posibilidad de autoría de una mujer. No hay más nada que discutir en ese ámbito. Lo poco que se podía discutir ya quedó muy claro con el verbo hubiere, y hoy en día todavía más con la inclusión de esta nueva forma de acceso carnal que vamos a desarrollar en breve. ¿Qué ocurre con la posibilidad de la tentativa? Bueno, los autores en general admiten la tentativa de acceso carnal. Quizás sea más difícil la determinación del comienzo de ejecución, quizás tengamos más dificultades. ¿Por qué? Porque no se requiere de una penetración completa, ¿sí? No se requiere que el pene ingrese en su totalidad, y tampoco se requiere que el objeto, en el caso de los objetos, ingresen con totalidad en la cavidad vaginal o anal de la víctima, ¿sí? Basta con una penetración parcial. Tampoco es necesario la defloración de la víctima, es decir, no hace falta la rotura del himen tampoco hace falta eyaculación. Así que, ¿cuándo se daría una tentativa de abuso sexual con acceso carnal? Bueno, hay algunos ejemplos que da la doctrina, como puede ser el coito vestibular o el coito interfemoral. El coito vestibular consiste en rozar el pene por sobre la vagina o el ano, pero sin introducirlo todavía. Bueno, si el autor estaba rozando los labios vaginales de la víctima, o estaba rozando el ano de la víctima,
ahí uno podría pensar en que eso es el comienzo de ejecución del abuso sexual con acceso carnal. Siempre en la medida en que el autor haya estado haciendo esto para penetrar a la víctima, y acá va a estar la dificultad principal, porque puede ser que el autor haya estado llevando a cabo esta práctica para lograr un desfogue sexual más torpe, ¿sí? Para lograr un desfogue sexual más torpe, y nada más que eso. Bueno, si el autor no buscaba la penetración, si buscaba frotar el pene en el vestíbulo, digamos, ¿sí? de la vagina o en la entrada del ano, sin introducir nada todavía, entonces, si no quería penetrar, entonces estaremos ante el ámbito de un abuso sexual gravemente ultrajante, ¿sí? O un abuso sexual simple, dependiendo, ¿sí? No necesariamente sea gravemente ultrajante el hecho de frotar, digamos, todavía no. Tendríamos que discutirlo más o dotar de más circunstancias. Pero si el autor buscaba penetrar y ese era su comienzo de ejecución, bueno, entonces ahí estaremos ante una tentativa de abuso sexual con acceso carnal. En el caso del coito vestibular, cuando solamente se roza, ¿sí? Superficialmente la vagina y el ano, ¿sí? No se lo introduce. Si se llegase a introducir, ya estaremos en el ámbito del abuso sexual con acceso carnal consumado. También pueden darse los casos del coito interfemoral. El coito interfemoral es aquel coito donde se limita el autor a situar el pene entre las piernas de la otra persona para lograr placer de esa manera. Bueno, si la solución tiene que ser idéntica para el caso anterior. Si el autor buscaba con el coito interfemoral un desfogue sexual más torpe, si buscaba gozar sexualmente de esa manera y nada más, estaremos ante un caso de un abuso sexual gravemente ultrajante o un abuso sexual simple. Y si buscaba penetrar a la víctima y ese era su comienzo de ejecución, entonces estaremos ante una tentativa de abuso sexual con acceso carnal, una tentativa de violación. Bueno, entonces, a la pregunta, ¿es posible la tentativa en el acceso carnal? Sí, por supuesto que es posible la tentativa, no habría ningún inconveniente. También puede haber tentativa inidónea de abuso sexual. A ver, piensa en el caso de un sujeto que entra a una casa en la oscuridad a robar y ve en la cama, ve una figura, una silueta muy atractiva sexualmente para él de una mujer, entonces comienza a tocar, digamos, los senos, comienza a tocar la vagina o comienza a tocar las nalgas y después se da cuenta en realidad que era un maniquí, digamos, lo que estaba ahí. Bueno, eso será una tentativa inidónea de abuso sexual, así que tentativas se pueden admitir en todos estos casos. Después vamos a ver respecto del régimen de la acción penal, que estos delitos tienen que ser denunciados, y dudo mucho que el maniquí pueda denunciar el abuso, la tentativa de abuso. Así que en estos casos, lógicamente que no habría una responsabilidad penal porque no va a haber posibilidad de instar la acción, pero el delito en sí se configurará. Tentativa inidónea de abuso sexual se puede dar de esa manera. Bien. Antes de hablar del acceso carnal a transexuales, que también es un tema problemático que no se ha tratado del todo en la doctrina, vamos a ver cómo quedó hoy en día el panorama respecto de las hipótesis de acceso carnal. Bueno, hoy en día podemos distinguir dentro del ámbito del acceso carnal al acceso carnal propiamente dicho, que es aquel que se lleva a cabo con el pene, es decir, con el miembro viril masculino. La introducción del pene por una de las tres vías que estamos viendo, vía anal, vaginal o bucal u oral, ¿sí? Todo eso hoy en día es considerado acceso carnal propiamente dicho, ¿sí? Si el autor penetra contra la voluntad de la víctima por alguno de estos orificios, estaremos ante un caso de acceso carnal propiamente dicho, porque es el propio código el que lo dice, ¿sí? No nos importa tanto si es o no técnicamente penetración de la boca, eso no nos interesa porque ya el legislador lo dijo, y si lo dijo el legislador es suficiente, no vamos a discutir más nada. Y por otro lado tenemos a los llamados actos análogos a la penetración, o también el llamado coito instrumental o el acceso carnal instrumental, como dicen algunos otros autores. Yo prefiero decirles actos análogos. Respecto de los actos análogos a la penetración, solamente se pueden cometer por vía analo-vaginal. Acá se excluyó la boca, ¿sí? El código dice por alguna de las dos primeras vías, y eso se refirió a la vía analo-vaginal. Y los actos análogos a la penetración se pueden hacer con objetos o con partes del cuerpo.
Por ejemplo, la conducta del autor que introduce un juguete sexual por vía anal o vaginal de la víctima sin su consentimiento, hoy en día eso es un delito de violación. Hoy en día eso es un supuesto de abuso sexual con acceso carnal. Lo mismo si el autor introduce la lengua en el ano o la vagina, o introduce dedos en el ano o en la vagina, son partes del cuerpo, ¿sí? La lengua y los dedos son partes del cuerpo, entonces si los introduce por vía anal o vaginal, estaremos ante un caso de abuso sexual con acceso carnal en su hipótesis de actos análogos. No si lo hace, si por ejemplo el autor obliga a la víctima a succionar un consolador, ¿sí? O a succionar un dildo, entonces ahí no va a ser un supuesto de acceso carnal. Será en todo caso un supuesto de abuso sexual gravemente ultrajante en la medida en que consideremos que eso tiene un mayor contenido humillante y vaya que lo tiene. Bien, bueno. Ahora que conocemos este esquema del acceso carnal, tenemos que considerar el llamado acceso carnal a transexuales. ¿Quiénes son las personas transexuales? Aquellas personas que sienten una autopercepción con el género opuesto al que les fue asignado biológicamente. Inclusive hoy en día en Argentina tenemos leyes de identidad de género que permiten el cambio de género, del reconocimiento legal del género al cual la persona se siente parte, digamos, ¿sí? Bueno, y ese cambio de género se puede operar sin necesidad de que haya mediado una operación quirúrgica, ¿sí? Es decir, que cualquier persona sin necesidad de modificar su aspecto puede pedir el reconocimiento legal como hombre o mujer indistintamente. Pero ¿qué pasa? Hay personas que sí optan por la operación, hay personas que sí modifican también su cuerpo para adaptarlo a su autopercepción. Entonces, tenemos casos de hombres y mujeres trans, digamos, ¿sí? Un hombre trans que tiene una prótesis peneana, ¿sí? Que técnicamente no es un pene, y una mujer trans, ¿sí? Que ha optado por removerse los genitales masculinos y hacerse una cirugía de construcción de una vagina artificial. Bueno, entonces estamos ante casos de penes artificiales y vaginas artificiales. ¿Qué pasa con esos casos? Bueno, técnicamente, desde el punto de vista literal, no son un pene ni una vagina. Es decir, la prótesis peneana no es un pene, ¿sí? Es un pseudo pene o es una prótesis peneana, pero no llega a ser un pene. Entonces, ¿qué pasa si el autor introduce ese pseudo pene, ¿sí? La prótesis peneana? ¿Qué pasa si la introduce en la vagina de otra persona? ¿Sí? Bueno, entonces eso pareciera que no es un acceso carnal propiamente dicho, porque lo que le está introduciendo no es un pene. Pero ojo, que sí puede ser un caso de acceso carnal por vía de un acto análogo. ¿Por qué? Porque está introduciendo un objeto o una parte del cuerpo por vía vaginal, ¿sí? Entonces, el autor que utiliza una prótesis peneana, es decir, para llevar a cabo el abuso y penetra a la víctima en una vagina, entonces ahí estaremos ante un acto análogo, ¿sí? Va a ser una violación, va a ser una violación por vía de la incorporación, ¿sí? De estos actos análogos. ¿El pseudopene es un objeto o es una parte del cuerpo? Bueno, no nos interesa mucho porque es una cosa o es la otra, digamos, ¿sí? Si bien no, uno podría decir que no es en principio una parte del cuerpo porque no nació con ese pene, seguro que un objeto es, así que no habría ningún problema para considerar a este caso como un supuesto de violación, ¿sí? El autor que introduce un pseudo pene en una vagina, eso no habría problema para considerarlo una violación. Ahora, ¿qué pasa si introduce el pene, el pene que es tal, digamos, ¿sí? En una vagina artificial, en una pseudo vagina? Ahora tenemos que ir al primero de los casos. ¿Por qué? Porque ahora el pene sí es un pene, ¿sí? Pero lo que no es una vagina, ¿sí? Es la cavidad receptora. ¿Sí? Eso no es técnicamente una vagina porque es una pseudo vagina. ¿Qué pasa con esos casos? Bueno, esos casos pareciera que no pueden ser considerados, ¿sí? Acceso carnal. ¿Por qué? Porque no se están introduciendo en una vagina. Y tanto el acceso carnal propiamente dicho como los actos análogos exige que se realice en una cavidad
vaginal. Y acá no tenemos cavidad vaginal, sino que es más bien una reconstrucción, y nada más que eso. Entonces, ¿esta conducta es atípica? No, por supuesto que no es atípica la conducta, es un abuso sexual gravemente ultrajante. Para esos casos puede servirnos, si el segundo párrafo será un supuesto de abuso sexual gravemente ultrajante. ¿Qué pasa ahora? Si el autor obliga a la víctima a succionar la prótesis peneana, ¿sí? Ahora este hombre trans obliga a la víctima a que succione el pene, digamos, que se ha construido quirúrgicamente. ¿Eso puede ser un abuso sexual con acceso carnal? Bueno, como es un pseudopene, el primero de los casos lo tenemos que sacar, ¿sí? El acceso carnal propiamente dicho no se puede porque no es un pene en la expresión de la palabra, ¿sí? Ahora, sí, tenemos que considerar el segundo de los grupos, tampoco podría ser un abuso sexual con acceso carnal, porque no se practica ni en vía anal ni en vía vaginal. Entonces, esa conducta tampoco es un caso de abuso sexual con acceso carnal, pero sí será de un abuso sexual gravemente ultrajante. Bueno, ¿y qué pasa ahora si es que el autor utiliza una prótesis peneana para acceder carnalmente en una pseudovagina? Bueno, también tendrá que ser un supuesto de abuso sexual gravemente ultrajante, porque la cavidad receptora no es técnicamente una vagina, y lo que se introduce tampoco es técnicamente un pene. Bueno, uno pensaría, ¿pero estos casos no llevarían a una solución injusta? Bueno, la respuesta es que no. No llevaría necesariamente a una solución injusta. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que ver las escalas penales de cada uno de estos delitos. Fíjense que el artículo 119, párrafo tercero, tiene una pena de 6 a 15 años de privación de la libertad, y el artículo 119, segundo párrafo, tiene una pena de 4 a 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica se puede dar el caso de que alguien reciba la misma pena por un abuso sexual con acceso carnal que por un abuso sexual gravemente ultrajante. Hay un margen, fíjense, si lo pusiéramos a esto en una tablita matemática, tendríamos que decir que de 6 a 15 años es la escala penal del tercer párrafo. 4 a 10 años es la escala penal del segundo. Entonces hay una franja, ¿sí?, que va desde los 6 a los 10 años de prisión, que es común tanto al abuso sexual gravemente ultrajante como al abuso sexual con acceso carnal. Entonces, ¿se podría imponer la misma pena en un caso concreto? Claro, se podría imponer la misma pena. Podríamos imponerle 10 años de prisión a una persona por abuso sexual gravemente ultrajante. Sí. ¿Podemos imponerle 10 años de prisión a una persona por el delito de violación? También, porque la pena, ¿sí?, va de 6 a 15 años. Son penas que se tocan en cierto punto. Entonces, no habría una situación injusta, porque en definitiva las escalas penales son lo suficientemente amplias como para poder imponer la misma pena en el caso en concreto, ¿sí? En todo caso, impongamos la máxima en el caso de acceso carnal a transexuales, y con eso tenemos salvada la cuestión de la pena, más allá de la calificación legal, que es algo que en principio no debería ser tan trascendental, en la medida en que la pena, como respuesta punitiva, digo, ¿sí? La respuesta punitiva puede ser la misma. Entonces, esto de discutir acceso carnal o gravemente ultrajante, bueno, pareciera ser una discusión teórica que podemos solucionar con una propuesta distinta, ya una propuesta que se refiera a la punibilidad, ¿sí?, de estas conductas. En el cuarto párrafo del artículo 119 vamos a encontrar las agravantes, las superagravantes que son aplicables a los 3 párrafos, y vamos a ver los siguientes supuestos, que son los que estamos viendo en pantalla. En los distintos incisos del párrafo cuarto nos vamos a encontrar con las agravantes. La primera de las agravantes, el daño en la salud de la víctima, está definida, ¿sí?, como un grave daño en la salud física o mental de la víctima. La producción de un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Vamos a leer el artículo tal cual como está. En los casos, en los supuestos de los 2 párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión si
inciso A, resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima. La aclaración salud mental es, en definitiva, o mejor dicho, la distinción salud física o mental, técnicamente es una sutileza o una redundancia, porque el concepto de salud comprende también la salud física y mental, así que eso no hace falta que el código lo diga, pero para despejar dudas, el legislador las incluyó. Concretamente lo que se discute en el ámbito de esta agravante es si tienen que ser las lesiones del artículo 90 y 91 del Código Penal, a lo cual vamos a ver que existen distintas respuestas, distintos criterios. Lo que primero tiene que quedar claro respecto a esta agravante, de esta primera agravante, es que, como es un agravante por el resultado, tiene que existir un nexo causal entre el abuso y las lesiones, y tiene que existir además una relación de imputación objetiva entre el abuso y las lesiones. Siempre que sean agravantes por el resultado, tiene que existir esas dos clases de relaciones. Primero, el nexo de causalidad y luego la relación de imputación objetiva. De forma tal que las lesiones, sean o no del 90 y 91, eso lo vemos después, tienen que ser producto de las violencias ejercidas durante el abuso sexual. Eso es lo que caracteriza, en primer lugar, a esta agravante. En segundo lugar, la discusión respecto de los artículos 90 y 91, existe un criterio restringido que dice que cuando el legislador dice grave daño, se está refiriendo al 90 y el 91 del Código Penal, es decir, lesiones graves y gravísimas. Luego tenemos un criterio amplio que dice que no necesariamente tengan que ser las lesiones del artículo 90 y 91, porque la denominación, primero y principal que la denominación lesiones graves y gravísimas, no es propia del Código Penal. El Código nunca dice serán lesiones graves, serán lesiones gravísimas. Esa es una denominación que le fue otorgando la doctrina para poder distinguir los tres casos de lesiones. Y por otra parte, cuando el legislador quiso expresamente referirse a las lesiones del 90 y el 91, así lo hizo. Y así podemos tomar el ejemplo del robo agravado por lesiones, donde se cita expresamente al 90 y al 91 del Código Penal en el texto. Bueno, ¿cuál de los criterios resulta más convincente? Creo que el criterio amplio no debería ser de aplicación, porque eso implicaría el peligro de que el juez pueda determinar a criterio suyo cuando hay un grave daño en la salud física o mental de la víctima, y la ponderación de ese grave daño debería encontrar un fundamento o un parámetro normativo, y el parámetro normativo deberá ser, en todo caso, ¿sí? La producción de las lesiones del artículo 90 o 91. Es decir, que por un fundamento diferente, creo que son las lesiones del artículo 90 y 91 para no violentar el principio de legalidad, con lo cual podríamos abrir la puerta a que el juez considere grave daño a cualquier situación que quizás no llegue a representarla, va a cambiar según cada juez, digamos. Cada juez puede decir, sí, esto para mí es grave daño, esto para mí no es grave daño, y eso es bastante peligroso desde la óptica de la seguridad jurídica, así que creo que tendremos que quedarnos con el criterio restringido en esta oportunidad. Sumado a la severidad de la escala penal. Si vemos las escalas penales, vemos que tienen pena de 8 a 20 años de reclusión o prisión, es decir, que tiene una pena similar a la del homicidio simple doloso. Entonces es muy peligroso que una escala penal tan elevada que quede librada al arbitrio del juez. Me parece que hay que restringir en este caso, y tienen que ser las lesiones del artículo 90 y 91 por esos fundamentos, digamos. Y me parece que los fundamentos del criterio amplio son aplicables para otros casos, pero no puntualmente para este, porque la severidad de la escala penal debería llevarnos a concretar cuál es la lesión que tiene que sufrir la víctima. Otra de las preguntas que se hace en la doctrina es la imputación subjetiva de esas lesiones. Esas lesiones tienen que ser imputadas a título de dolo o a título de culpa. Bueno, un sector muy importante de la doctrina sostiene que son figuras preterintencionales, que esta es una agravante preterintencional, donde el autor tiene que tener dolo de abuso sexual y culpa respecto de las lesiones. Es decir, que las lesiones en cuestión tienen que ser imputadas a título de culpa. Si llegase a haber dolo de lesiones del artículo 90 y 91, hay que hacer un concurso. Bueno, yo creo, también por el mismo argumento que desarrollamos hoy, por la severidad de la escala penal y por el principio de proporcionalidad de las penas,
que estas lesiones tienen que ser imputadas a título doloso. Es decir, no solamente tiene que haber una relación de causalidad y de imputación objetiva entre las violencias ejercidas en el abuso, sino que también el autor se tiene que representar que está causando esas lesiones. Si las lesiones fueran culposas, entonces habrá que hacer un concurso. ¿Por qué? Porque la escala penal, la magnitud de la escala penal de 8 a 20 años de prisión o reclusión coincide prácticamente en su totalidad con la del homicidio simple, que tiene pena de 8 a 25 años de reclusión o prisión. Entonces no podrían tratarse de lesiones culposas, sería una violación al principio de proporcionalidad de las penas, de la respuesta punitiva, si es que a una lesión culposa le puede ser equiparable desde el punto de vista punitivo la pena del homicidio simple doloso. ¿Sí? Bien. Existe una gran diferencia. Ahora, tenemos que hacer una distinción también con las llamadas lesiones criminis causa. ¿Por qué? Porque recordemos que las lesiones tienen las mismas agravantes que el homicidio. Entonces, si yo lesiono a otro para abusarlo sexualmente, técnicamente estoy cometiendo también lesiones criminis causa. Entonces, ¿cuándo vamos a estar ante las lesiones, ante la agravante del 119, párrafo 4, inciso A? Cuando no haya una ultrafinalidad. Si, por ejemplo, el autor le causó lesiones graves o gravísimas a la víctima previamente para abusarla sexualmente, entonces ahí habrá un concurso entre lesiones criminis causa y el abuso sexual. Ojo que también es difícil que esto se dé en la práctica, porque, a ver, para que se dé el artículo 90 y 91 tienen que sucederse eh, lesiones muy puntuales, tiene que haber debilitamiento permanente de un sentido, un montón de situaciones que son difíciles que se produzcan en el ámbito de un abuso sexual, digamos. ¿Cómo podría quedar ciega la víctima, por ejemplo, en el contexto de un abuso sexual? Es difícil. Pero bueno, en fin. Tenemos que ver en cada caso concreto y determinar la severidad de la lesión conforme los artículos 90 y 91. Pero puede pasar que, por ejemplo, el autor le corte la mano a la víctima para abusarla, para que de alguna forma no escape, o le corte un pie, para ser más coherentes con el ejemplo. Si le corta un pie para que no escape la víctima y ahí la abusa, bueno, esa será una lesión gravísima, criminis causa, y después se concursará con el abuso sexual. ¿Por qué? Porque no es una lesión propia del abuso. ¿Sí? Las lesiones tienen que ser consecuencia del abuso sexual, no tienen que ser consecuencia previa, de un accionar previo del autor para abusar. Si el autor causa las lesiones antes del abuso para abusar, esas son lesiones criminis causa. Si las lesiones son producto de las violencias realizadas durante el abuso, esas son las lesiones del agravante grave daño en la salud de la víctima. Lesiones del artículo 90 y 91. Las lesiones del artículo 89, es decir, las lesiones leves, quedan consumidas por la figura básica. Y si es que se producen lesiones leves, esas lesiones ya están incluidas dentro de la figura básica del abuso sexual. Bien. Además, el abuso sexual se va a agravar por el vínculo. El inciso B del cuarto párrafo nos dice que si el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. Entonces, estamos acá ante particulares relaciones, de particulares vínculos entre autor y la víctima. Vamos a encontrar, por ejemplo, el agravante por el vínculo cuando el autor fuera ascendiente, descendiente, afín en línea recta, es decir, los parientes políticos, o el hermano. Fíjense cómo se excluyó al cónyuge, cuando debería habérselo incluido. No es agravado si es que abusa el otro cónyuge. ¿Sí? Dice afín en línea recta, pero el cónyuge no es un afín. Los afines en línea recta son los parientes de nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge nunca es nuestro pariente, solamente emparentamos con los parientes de él, pero nunca emparentamos con él directamente. También cuando existen ciertas relaciones jurídicas como la tutela y la curatela, ¿sí? Cuando es el tutor o el curador el que lleva a cabo el abuso. Y también cuando existe ciertas relaciones especiales, como puede ser el ministro de un culto, que puede ser reconocido o no. Antes de la reforma, el tipo penal decía sacerdote, hoy en día es mucho más amplio, de forma tal que la noción de ministro de culto también incluye al gurú de una secta, al pastor de una congregación y demás.
¿sí? Así que es mucho más amplio el espectro de autores, ya basta con que sea ministro de un culto, reconocido o no, ¿bien? Encargado de la educación o de la guarda. Bueno, respecto de los encargados de la educación y de la guarda, existen distintos criterios para definir un caso y el otro. Lo importante respecto de todos estos casos, ya sea el vínculo, ya sea las relaciones jurídicas, ya sean las relaciones especiales, es que no son agravantes que están pensadas solamente por la calidad de ascendiente o la calidad de descendiente o por la calidad de ministro de un culto reconocido o no. Es decir, que si un sacerdote comete un abuso sexual, no se agrava la pena solamente porque él es sacerdote, porque de lo contrario sería admitir un agravante de derecho penal de autor, no derecho penal de acto. Solamente se va a agravar la conducta cuando el autor es un sacerdote si existe una previa relación de confianza con ese sacerdote, que podría ser el caso del confesor, ¿sí? La víctima siempre se confesaba con ese sacerdote, o ese sacerdote era el sacerdote de su comunidad y ella siempre asistía a las prácticas religiosas y había una confianza, había una relación de afecto, había una relación espiritual con ese sacerdote, ahí sí se daría el abuso sexual agravado si el sacerdote abusa, pero no solamente por ser sacerdote, de lo contrario sería inconstitucional la aplicación de un agravante de esa naturaleza porque tendríamos en cuenta la mera condición del autor y no la conducta concretamente. Entonces, eso es común para todos los casos, ¿sí? Tiene que haberle facilitado el abuso sexual la condición de ascendiente, descendiente, etc. Bueno, respecto de los encargados de la educación o de la guarda, acá vamos a encontrar diferentes posiciones. Encargado de la educación, por ejemplo, sostiene Tenca, dice que es una persona que con cierta estabilidad, con cierta permanencia, se ocupa de educar a otro, ¿sí? Ya sea en forma pública o privada, con lo cual encontraríamos acá a los maestros de todas las instancias, ya sea al nivel inicial, también estarían incluidos los maestros jardineros, también están incluidos los profesores, tanto de secundario, terciario, universitario, somos todos encargados de la educación, así que en esos casos no habría problema. Tenca, de todas maneras, excluye del agravante a esas personas que están enseñando por una mera relación circunstancial, digamos. ¿Qué quiere decir una mera relación circunstancial? Por ejemplo, si le piden ayuda a un compañero para aprobar un parcial y le dicen, bueno, ¿me podés ayudar, me podés enseñar algunas cosas acá de tal materia que no entendí muy bien? Y bueno, es una relación pasajera, digamos, ¿sí? Lo va a ayudar una tarde, dos tardes, por ejemplo, a estudiar, se van a sentar juntos a estudiar. Bueno, eso no es encargado de la educación, si no llega a ser encargado de la educación porque es una relación más bien efímera y pasajera. Entonces ahí se excluiría la agravante. En ese mismo orden de ideas sostiene que el encargado de la guarda es quien tiene a cargo el cuidado de una persona, pero de forma regular. No habría posibilidad de ser encargado de la guarda cuando hay una vigilancia momentánea o una vigilancia pasajera. Se tiene que tener a cargo el cuidado de una persona con cierta regularidad, dice Tenca. Y, por ejemplo, no se daría el agravante si una vecina le pide a una de las vecinas, si puede, una persona le pide a su vecina que cuide a su hijo de pocos años mientras ella se va al supermercado, por ejemplo. Le pide si le puede mirar, que no haga nada, que no salga a la calle, que no se porte mal, etcétera, que lo cuide un par de horas mientras la madre va al supermercado, y esta vecina abusa sexualmente de la criatura. Bueno, eso no sería un caso de encargado de la guarda, digamos. ¿Por qué? Porque la situación del cuidado es más bien ocasional y es más bien una situación pasajera, que no es de forma regular. Ahora, si lo hiciera siempre, ahora si existe un acuerdo y en forma regular la vecina se hace cargo del hijo de su vecina, bueno, ahí podríamos pensar que puede ser encargado de la guarda, pero no si lo hace de forma regular o de forma ocasional. También son encargados de la guarda los progenitores afines. El caso de los padrastros, por ejemplo, también son encargados de la guarda porque la ley civil les exige ciertos deberes.
Otro sector de la doctrina respecto del encargado de la guarda no exige ese requisito de regularidad y también aceptan las guardas transitorias. Creo que la ley no es lo suficientemente clara como para definir cuándo una persona es encargada de la guarda. Lo cierto es que existen esa regularidad y otros que dicen que no, que basta con que sea una relación más bien ocasional. También se sostiene que la fuente de este encargo, de esta persona encargada de la guarda, puede ser por un acuerdo previo, como puede ser el caso de una niñera, una profesión o un deber legal, el caso de los enfermeros, médicos, en ciertos casos pueden ser encargados de la guarda, y también por ciertas asunciones voluntarias. Acá se da un ejemplo de una persona que encuentra a un menor de edad herido o desamparado y no lo puede identificar y se lo lleva a su casa y lo cura y lo cuida por un tiempo más o menos prolongado. Entonces esa asunción voluntaria de haberlo rescatado, de haberlo guardado, ¿sí? Lo convierte en encargado de la guarda. Creo que es discutible. Todos estos casos, estos me parece que en cierta forma se pueden discutir, pero la doctrina sostiene que esas son las fuentes, ¿sí? El acuerdo previo, el deber legal o la profesión o una asunción voluntaria de la guarda. También se agrava cuando existe peligro de contagio de una enfermedad de transmisión sexual grave. El inciso C nos dice, el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. En primer lugar, quiero destacar que esta agravante no aplica para el primer párrafo, es decir, que esta agravante no agrava el primer párrafo del 119, la única que no es aplicable al primer párrafo. ¿Por qué? Porque el primer párrafo del artículo 119 tipifica la conducta de quien toca nada más las partes pudendas, y de un acto de tocamiento es muy difícil que aparezca que haya un riesgo cierto de contagio de una enfermedad de transmisión sexual. Eso solamente ocurre en principio cuando hay penetración o cuando hay contacto con fluidos, y eso en principio pareciera que no se da en el abuso sexual simple. Lo cierto es que no es un agravante del abuso sexual simple este tercer inciso, todas las demás sí. Bueno, se sostiene que esta es una agravante porque hay una doble afectación. Por una parte se afecta la integridad sexual de la víctima y por otra parte se afecta su salud. Esta es una agravante de peligro concreto porque alcanza con que exista el efectivo peligro de contagio. No hace falta que se contagie efectivamente, basta con el peligro, es decir, la probabilidad cierta. Entonces esa sería la estructura típica del agravante. Y lógicamente que como es una agravante dolosa, el autor tiene que tener conocimiento de ser portador de esa enfermedad. Bien, los casos clásicos que se dan acá son el contagio del SIDA y contagio de la sífilis y demás. ¿Sí? Tampoco basta con la intención de contagiar. Si no existe efectivamente la probabilidad cierta de contagio, no se da el agravante. ¿Sí? Por más que el autor quiera contagiar, si no se da esa probabilidad cierta, no se daría la agravante. Aclaro que hay casos, por ejemplo, cuando una persona es portadora de un virus. Bueno, técnicamente el SIDA no se contagia, eh, lo que se transmite es el virus, así que quizás acá haya que hacer alguna precisión, pero la persona que es portadora del virus del HIV puede estar en un estado que se denomina indetectable, y por más que tenga relaciones sexuales sin protección, no puede transmitir el virus, porque la carga viral que tiene es muy escasa. Entonces, en ese caso no habrá peligro de contagio. Bueno, también se agrava la conducta de abuso sexual cuando existe pluralidad de autores y el mínimo de intervinientes en la ejecución es de 2 personas, ya que el inciso D dice el hecho fuere cometido por 2 o más personas. Entonces el mínimo de personas para el agravante es de 2. El hecho fuere cometido por 2 o más personas que tienen que estar presentes en la ejecución. A diferencia de otros tipos penales agravados por la pluralidad de intervinientes, como puede ser el 80 inciso sexto, el homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas, acá no se exige premeditación, el código no lo exige expresamente. Y no están incluidos ni los instigadores ni los colaboradores posteriores, porque ni los unos ni los otros están presentes en la ejecución. ¿Bien? Y se toman en cuenta a los inimputables. ¿Sí? Si es que hay un inimputable, se lo cuenta a los fines de completar el número mínimo, al margen de que después el inimputable a lo mejor no responde penalmente, pero sí se lo toma en cuenta para contar el número mínimo, que son 2.
Respecto de la autoría en esta clase de delitos, hay quienes afirman que no puede haber coautoría en un delito de propia mano. Entonces, si una persona sostiene a la víctima mientras el otro la accede carnalmente, hay un sector de la doctrina que dice, bueno, ahí no puede haber coautoría porque este es un delito de mano propia. Entonces, en todo caso, es autor del acceso carnal el que penetra y es partícipe primario el que sostiene. La consecuencia punitiva en nuestro Código Penal no cambia porque tanto el partícipe primario como el coautor tienen la misma pena. Sin embargo, creo que no hay problemas para admitir la coautoría en un delito de propia mano, desde el punto de vista que la coautoría no exige que cada uno lleve a cabo la misma conducta. Por ejemplo, si dos personas se ponen de acuerdo para robar un banco, una va a golpear a la cajera y la otra persona va a sustraer el dinero, no es que una persona cometió lesiones y la otra cometió un hurto, no, los dos cometieron un robo, ¿sí? Porque el acuerdo previo que exigen la coautoría es lo que vuelve responsables a uno por los hechos de los otros y demás. Así que sí, puede haber coautoría también en esta clase de delitos, y por más que ustedes crean que no, la consecuencia no va a cambiar, digamos. Y, mejor dicho, la consecuencia va a ser la misma. Si no es coautor, va a ser partícipe primario, y el partícipe primario tiene la misma pena que el coautor. Así que es una discusión más bien estéril, por eso la pasamos un poco más rápido. También se agrava, está en el mismo inciso, pero es otra agravante distinta, el abuso sexual por el uso de armas con fundamento en el mayor poder ofensivo del autor, en la mayor indefensión también de la víctima, el mayor peligro corrido efectivamente por la víctima, porque el uso de un arma implicaría también que hay un mayor peligro efectivamente corrido por la víctima del abuso sexual. Se comprende a las armas propias e impropias. La distinción entre arma propia e impropia viene dada por el destino que se les dé a las mismas. Las armas propias son aquellas que fueron diseñadas con la finalidad de la defensa y el ataque, y ahí se incluyen las armas blancas, las armas de fuego, y las armas impropias son aquellas cuyo uso desvirtuado puede servir para aumentar el poder ofensivo del hombre. Lo que sí queda claro respecto de este tipo penal, respecto de esta agravante, es que las armas deben ser utilizadas efectivamente, aunque sea como medio intimidatorio. Si, por ejemplo, el autor usa un arma de fuego, no hace falta que la dispare, pero sí tendría que haberla utilizado como medio intimidatorio mínimamente. Bien, las armas deben ser utilizadas efectivamente, aunque sea para intimidar a la víctima. Si es que se utiliza el revólver, aunque no se dispare, ¿sí? Se tendría que haber exhibido amenazantemente para lograr torcer la voluntad de la víctima. Si ni siquiera se exhibió el arma en ningún momento, entonces eso deberemos catalogarlo como un abuso sexual simple. ¿Qué pasa ahora si el arma es utilizada para acceder carnalmente? Si ahora se introduce el revólver por vía vaginal, o parte, por supuesto, del revólver por vía vaginal o anal, bueno, ese sería un caso ya más bien discutido, porque habrá que ver concretamente si había más peligrosidad o no. Si el revólver estaba cargado, seguramente que sí, que se podría grabar por uso de armas. El problema es no caer en la doble desvaloración negativa del mismo elemento, que es un tema que ya lo habremos visto en otros delitos. No pensar, por ejemplo, si el autor utilizó una botella para acceder carnalmente a la víctima, introdujo parte de la botella en la cavidad anal-vaginal de la víctima, eso no será un abuso agravado por uso de armas, porque el mismo objeto que se utiliza para llevar a cabo el acceso carnal es ya lo que utilizamos para la figura básica, digamos, ¿sí? Ahora, si es un arma lo que se utiliza para acceder, quizás ahí tendremos que ver si efectivamente hubo un mayor peligro o no para la víctima. Bueno, también se agrava el abuso sexual cuando los autores son personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones, ¿sí? El inciso el inciso E dice: el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. En este caso, los sujetos comprendidos son la policía federal y provincial, la prefectura, la gendarmería, la policía aeroportuaria, son todos los sujetos que pueden ser autores de este delito. Tiene que ser en ocasión de sus funciones, ya que solamente en este contexto existe una mayor indefensión de la víctima y hay un quebrantamiento de la confianza social en esas instituciones. Es decir,
nosotros deberíamos poder tener confianza en las instituciones de seguridad, más allá de que existan abusos que fundamenten que no lo tengamos en la práctica, pero deberíamos poder confiar en una fuerza de seguridad estatal, cuya función casualmente es proteger, ¿sí? Y existe mayor gravedad institucional de quien utiliza su investidura de policía, por ejemplo, para cometer un delito. Eso es lo que fundamenta el incremento de la pena en estos casos. Se critica que no están incluidos acá los miembros del servicio penitenciario, pero esta crítica la podemos sortear desde el punto de vista que los miembros del servicio penitenciario son encargados de la guarda de los presos, así que no irá al agravante de autor miembro de la fuerza de seguridad, pero seguro que va al agravante encargados de la guarda, porque esos son, digamos, si están encargados de la guarda de los presos, así que allí no habría problema para el agravante, más allá de esta. La última de las agravantes del cuarto párrafo del 119 es la convivencia con la víctima menor de edad. Y para esto se requieren 3 requisitos para que opere esta agravante, que está tipificada en los siguientes términos. Si el hecho fuere cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistente con el mismo. Tiene que darse los siguientes requisitos. La víctima tiene que ser menor de 18 años, es decir, hasta 17 inclusive. Tiene que existir una convivencia preexistente, efectiva entre autor y víctima. Convivencia quiere decir que ambos residan bajo el mismo techo, no quiere decir que haya frecuencia en el trato, eso no quiere decir convivencia, o que se quede a dormir cada tanto en la casa, eso tampoco es convivencia, ¿sí? Porque es una situación pasajera o efímera. Y además a nivel subjetivo se exige un elemento distinto del dolo, que es el ánimo, un elemento del ánimo de aprovecharse de esa convivencia preexistente. Si no se aprovecha de la convivencia preexistente, el autor, entonces no estaremos ante esta agravante. Por ejemplo, acá se suele dar el ejemplo del padrastro, a pesar de que el padrastro es encargado de la guarda para el Código Civil y Comercial, se puede dar el ejemplo del padrastro que se encuentra casualmente a su hijastra mientras ella vuelve del colegio y la toma fuertemente del brazo y la conduce a un terreno baldío y la abusa sexualmente. Bueno, en ese caso no se va a dar esta agravante porque si bien la víctima es menor de 18 años de edad y hay convivencia preexistente, no hay aprovechamiento de la convivencia para lograr el abuso, sino que se encontraron casualmente en un lugar y a partir de ahí tuvo lugar el abuso. Y así que esta agravante no será procedente en esos casos porque no se aprovechó de la convivencia. La convivencia preexistente con el menor es lo que le tuvo que haber dado la mayor facilidad para llevar a cabo el abuso, y si eso no está presente en el caso, mal podría aprovecharse de ello el autor y no hay posibilidad de aplicar la agravante del 119, párrafo 4, inciso último de los incisos. Inciso F. Bien. Bueno. Para volverlo a aclarar, las agravantes que acabamos de mencionar son aplicables todas a los 3 párrafos, salvo la del peligro de contagio de una enfermedad de transmisión sexual, que esa es exclusivamente para el párrafo segundo y el párrafo tercero. Bien, respecto de la acción penal, acá vamos a trabajar algunas cuestiones procesales. Respecto de la acción penal, el régimen de acción penal de los abusos sexuales es un régimen especial, ya que son acciones públicas dependientes de instancia privada, lo que implica que la víctima tiene que denunciar estos casos, ¿sí? Tiene que ser la víctima quien elija la conveniencia y la oportunidad de llevar a cabo la denuncia para la investigación de estos supuestos. Es decir, que son delitos de acción pública donde vamos a tener un fiscal, vamos a tener el proceso penal como si fuera una acción perseguible de oficio, pero primero, antes de eso, tiene que removerse un obstáculo procesal. La víctima tiene que haber instado la acción penal, tiene que haber hecho la denuncia. De lo contrario, no hay posibilidad de investigar un abuso sexual. La excepción está dada por los abusos sexuales llevados a cabo sobre menores de edad, porque los menores de edad es lógico que no pueden formular la denuncia por sí mismos. Entonces, en esos casos, cuando el abuso sexual se llevó a cabo sobre un menor de edad, ahí la acción
penal pública es perseguible de oficio. Si es mayor de edad la víctima, la acción penal es pública, pero dependiente de instancia privada. Depende de que la víctima haga la denuncia. Una vez que la víctima hace la denuncia, el proceso penal sigue como si fuera perseguible de oficio. Digamos, no hay posibilidad, digamos, alguna de que la víctima perdone o algo por el estilo. Hoy les había dicho, con el ejemplo del maniquí, el ejemplo del autor que toca impúdicamente un maniquí, que es una tentativa inidónea de abuso sexual. Claro, es una tentativa inidónea de abuso sexual, pero como estos son delitos que requieren de la denuncia, ese caso quedará impune, pero porque no hay quien lo denuncie, ¿sí? Concretamente, no porque dogmáticamente hablando no sea una tentativa. ¿Cuál es el fundamento de que sea una acción pública dependiente de instancia privada? En principio, evitar la doble victimización y también evitar violar la intimidad de la víctima. La víctima tiene derecho a que se respete su intimidad y ustedes piensen que la víctima, una vez que hace la denuncia, también va a servir como objeto de prueba, porque en un abuso sexual, el cuerpo de la víctima a veces tiene pruebas del abuso, digamos, y posiblemente la van a someter a análisis que son muy invasivos, en las partes pudendas van a hacer un análisis de las lesiones sufridas, entonces eso implica una doble victimización. Ya fue víctima una vez la víctima del abuso y ahora va a ser víctima del proceso penal, entonces por eso se deja en manos de la víctima la posibilidad de decisión respecto de instar la acción penal o no, salvo que la víctima sea menor de edad, porque en esos casos sí no tienen la capacidad de hacerlo. Bueno, eso respecto de la acción penal. Ahora veamos las consideraciones respecto de la prescripción de la acción penal. En el artículo 67 del Código Penal, artículo 67, cuarto párrafo, encontramos con una disposición especial respecto de la prescripción de estos delitos. La prescripción, ustedes saben que es la extinción de la acción por el transcurso del tiempo. Y vamos a ver que el artículo que cité dice lo siguiente: en los delitos previstos en los artículos 119, que son los delitos que estamos viendo, 120, que es el delito de estupro, 125, 125 bis, que son los delitos de corrupción de menores, prostitución de menores, 128, pornografía infantil, 129, exhibiciones obscenas, 130, delito de rapto, 145 bis y 145 ter, trata de personas. Se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que respecto del abuso sexual a menores hay una suspensión del término de la prescripción. El plazo de prescripción, que normalmente comienza a correr la medianoche del día del hecho, digamos, o el día en que cesó de cometerse, va a suspenderse, no va a empezar a correr la medianoche del día de la violación o del abuso sexual cuando hablamos de un menor de edad. Acá podemos ver en este cuadro específicamente los distintos momentos. Puede suceder, en primer lugar, el abuso sexual durante la minoría de edad de la víctima. Luego acá encontramos la mayoría de edad. Y más adelante encontramos la formulación de la denuncia. Recién cuando la víctima formule la denuncia, recién a partir de ahí comienza a correr el plazo de prescripción de la acción. Es decir, que el comienzo, lo que marca el plazo de prescripción, cuando comienza a correr la prescripción, es la formulación de la denuncia una vez que la víctima ¿sí? alcanza la mayoría de edad. Así funciona la prescripción de la acción. No quiere decir que sean imprescriptibles, porque por ahí se suele escuchar, el abuso sexual a menores es imprescriptible. No, eso no quiere decir que sea imprescriptible, porque puede pasar que se formule la denuncia y ahí comienza a correr el plazo de prescripción y puede pasar que prescriba, ¿sí? Contando desde ahí. Es decir, que prescriben los delitos, ¿sí? De abuso sexual a menores, de abuso sexual infantil, solo que el comienzo del plazo de prescripción recién aparece cuando el sujeto ya mayor de edad formule la denuncia o ratifique la de sus
familiares. Esa es la disposición especial respecto de la prescripción de la acción en delitos sexuales contra menores.